A pesar de la vasta bibliografía que uno pueda presentar para demostrar lo equívoco de la teoría de cambio climático antropogénico, no faltarán quienes, en efecto, puedan señalar que los científicos que discrepan sobre esta teoría son una minoría. En los últimos años se ha generado una suerte de falacia de autoridad en torno a un supuesto consenso científico que legitima dicha teoría. Una investigación realizada por el equipo de trabajo de John Cook, publicada en el año 2013, popularizó la conocida cifra del 97% del consenso científico acerca de la existencia de un cambio climático antropogénico, es decir, producido por actividades humanas. A decir verdad, su investigación concluyó de la siguiente manera. El número de artículos que rechacen el cambio climático antropogénico es una proporción minúscula de la investigación publicada y el porcentaje disminuye ligeramente con el tiempo. Entre los artículos que expresan una posición favorable a esta teoría, un porcentaje abrumador del 97,2% se respalda al consenso científico sobre el cambio climático antropogénico. No obstante, pareciera ser que Cook y su equipo olvidan que nadie votó la teoría de gravitación universal de Isaac Newton. La ciencia simplemente no funciona así. Y aunque un grupo mayoritario de científicos decidieran abolir tal ley de gravitación, nadie saldría volando despedido del suelo. Por otra parte, como diría el poeta francés Jean Cocteau, no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Pese a ello, los resultados destacados por Cook y su equipo verdaderamente poco nos dicen, ya que no son pocos los científicos que han denunciado a lo largo de las últimas décadas algunas irregularidades. En su informe, Cook y su equipo parecen olvidar el hecho de que, como sentenció el profesor Javier González Corripio, un científico que ha hecho de su fuerte áreas de estudio como la glaciología, la meteorología y el cambio climático y que ha colaborado con estudios de la NASA, hay editores de revistas prestigiosas que han tenido que dimitir por publicar artículos contrarios al mainstream. De hecho, entre los emails filtrados de la Universidad de East Anglia en el suceso conocido como ClimateGate, hay numerosos casos de perversión en el proceso de revisión por pares y acoso a voces contrarias. Además, como investigador, hubiese sido mucho más lucrativo explotar el interés por el cambio climático catastrófico y explotarlo, porque hay mucho más financiamiento disponible, mientras que no hay ningún tipo de financiamiento para quienes quieren investigar en contra. Bien, en este sentido, hay mucho dinero invertido en el cambio climático antropogénico. La Unión Europea dedica a este presupuesto 320.000 millones de euros a objetivos climáticos, y las transacciones anuales del mercado del CO2 superan los 49.000 millones de euros, y en el mercado global es del orden de 144.000 millones. El gran capital está con el cambio climático, no con los escépticos. Además, como demostró el profesor David Lee Gates, solo el 0,3% de los artículos que Cook examinó respaldaron explícitamente su posición, no el 97%. El profesor Richard Toole de la Universidad de Sussex publicó una refutación del artículo de Cook en la revista Science Direct. Según Toole, la afirmación del 97% que se repite con frecuencia en los debates sobre política climática no se sostiene. Los resultados informados son inconsistentes y sesgados. La muestra no es representativa y contiene muchos artículos irrelevantes. En general, la calidad de los datos es baja y la prueba de la validación de Cook muestra que los datos no son válidos. La divulgación de datos está incompleta porque los resultados no son claves, no se pueden reproducir ni probar. Es decir, la muestra tenía fallas, el análisis de esta muestra fue defectuoso y la conclusión extraída de su análisis fue errónea. Y el informe de esa conclusión es incorrecto. Para citar al profesor Mike Hulme, el consenso está mal concebido, mal diseñado y mal ejecutado. A raíz de ello, vale recordar una carta pública que lanzaron 1000 científicos de todo el mundo en el año 2010, en la cual intervinieron muchos ex-IPCC, respondiendo al dicho consenso, en un estudio de 321 páginas. De hecho, esta cantidad de personajes involucrados era 20 veces el grupo de científicos del IPCC, que en ese momento era de 52. Otro caso conocido es el de ClimateGate,
previo a la Conferencia Climática de Copenhague en 2009, donde hackeadores filtraron conversaciones y documentos confidenciales pertenecientes a un grupo de científicos de la Universidad de Investigaciones Climáticas de la Universidad de East Anglia en Norfolk, Inglaterra, una de las más prestigiosas en cuanto a investigaciones climáticas del mundo. Y de los mismos surgían las sospechas de manipulación de datos que magnificaban o tergiversaban a favor de una teoría con tendencias a exagerar el cambio climático antropogénico. Este suceso fue conocido como ClimateGate o Watergate climático, en referencia al escándalo político que se dio a raíz del robo de documentos en el complejo de oficinas de Watergate en Washington, D.C., que tuvo como desenlace la dimisión de Richard Nixon como presidente de los Estados Unidos. Menos verídico se torna aún hoy hablar de un consenso científico en 2021, cuando una red mundial de más de 500 científicos y profesionales conocedores y experimentados en el clima y diversos campos relacionados emitieron una carta certificada al secretario general de las Naciones Unidas sobre la crisis climática, cuya principal conclusión en respuesta al alarmismo del último informe del IPCC es que no hay una crisis climática. El calentamiento es mucho más lento de lo previsto. El mundo se ha estado calentando a la mitad de la velocidad prevista originalmente y a menos de la mitad de la tasa esperada sobre la base del forzamiento antropogénico neto y desequilibrio radioactivo. Nos dicen que estamos lejos de comprender el clima. En cambio, la política climática se basa en modelos inadecuados. Los modelos tienen muchas deficiencias y no son ni remotamente plausibles como herramientas de política. Además, lo más probable es que exageren el efecto invernadero. Los gases como el CO2 no son gases de efecto mayor. Además, se ignora de que la atmósfera con más CO2 es beneficiosa para la vida en la Tierra. Incluso en vísperas de la conferencia COP26 en Glasgow, CLINTEL, una organización de más de 900 científicos y académicos, ha denunciado al IPCC de la ONU por afirmaciones falsas de una crisis climática en el resumen de los responsables de la formulación de políticas. Y entre sus principales críticas se representa que no es inequívoco que la influencia humana por sí sola haya calentado el planeta. El moderado calentamiento observado de menos de 1 grado centígrado desde 1850 se ha producido a través de una combinación aún no resuelta de influencias antropogénicas y naturales. La incidencia de los denominados fenómenos meteorológicos extremos se tergiversa erróneamente y en comparación con las descripciones más precisas del borrador del informe principal, que no identifica tendencias estadísticamente significativas en muchas categorías a lo largo del tiempo. Por otra parte, resulta verdaderamente poco significativo que se insista en la existencia de un consenso científico cuando la ciencia ha demostrado que no existe una correlación significativa entre los niveles, por ejemplo, de CO2 y la temperatura de la Tierra sobre la línea de tiempo geológica. Naomi Klein, principal activista climática de la nueva izquierda norteamericana, ha dicho que la última vez que hubo tanto dióxido de carbono en la atmósfera como hoy, los humanos no existíamos. Empero, a razón de esta afirmación, cabe aclarar que cuando los niveles de CO2 estuvieron 10 veces más altos que hoy, hace alrededor de 450 millones de años, el planeta estaba en el periodo más frío absoluto. Sobre la base de esta evidencia, ¿cómo podría alguien seguir creyendo que el aumento relativamente pequeño de los últimos niveles de CO2 sería la causa principal del modesto calentamiento que sufrimos desde mediados del siglo XX, como expuso palmariamente Tim Patterson, paleoclimatólogo canadiense y profesor de geología en Carleton University? Como expresa por otro lado el profesor González Corripio, cuando hablamos de CO2 hablamos de apenas un 0,04% de la composición de la atmósfera, y de ese 0,04% los humanos emitimos el 4%, un poco más que las termitas. Son cantidades muy pequeñas que no inocuas y por lo tanto es difícil medir su nivel de impacto. La Tierra no es un laboratorio aislado y cerrado para hacer pruebas y no podemos simular con la precisión necesaria. Tal como expuso la doctora Judith Curry, científica climatóloga y exdirectora de la Escuela de Ciencias de la Tierra y Ciencias Atmosféricas del Instituto Tecnológico de Georgia,
El IPCC y el consenso no tienen ninguna explicación para el aumento de hielo en la Antártida. No tienen ninguna explicación para el hecho de que la tasa de aumento del nivel del mar entre 1922 y 1950 fuera tan grande, si no mayor, a la que es actualmente. Que las temperaturas se hayan ido calentando durante los últimos 200 años y que en el siglo XX la mitad del calentamiento se haya producido antes de 1950, cuando el dióxido de carbono no era un factor de calentamiento. Aún así, se arguirá que los científicos que no coinciden con el consenso son negacionistas del cambio climático, lo cual no es nada nuevo. La patologización del oponente político es una estrategia utilizada por Foucault para desprestigiar y ridiculizar al contrario, de tal forma que nadie lo tome en serio, pues, en breves palabras, nadie discute con un loco. Al partir de la base de un consenso, se determina que quienes adscriben al mismo forman parte de lo normal. En este sentido, lo opuesto a la norma será entendido como lo irregular, lo excéntrico, lo extravagante, lo desordenado, que está desnivelado y distanciado de la realidad. Lo opuesto a la norma será entendido como una patología, morbidez, desorganización, disfunción. Por otra parte, esto no constituye sino una falacia, pues no se trata de negar el cambio climático, pues el clima siempre está cambiando. Como se ha mencionado anteriormente, no hay nada más redundante que el término cambio climático, pues no hay nada más variable e inestable que el clima. Como nos recuerda Patrick Moore, ecólogo y expresidente de Greenpeace, hace solo 2000 años hemos visto el periodo de calentamiento romano, en el que la temperatura del planeta estaba mucho más caliente que hoy en día. Luego vinieron los años oscuros, un poco más fríos, seguidos por el medieval caliente, cuando estuvo al menos tan caliente como hoy. Luego tuvimos la pequeña edad de hielo que condujo a los vikingos fuera de Groenlandia, cuyo nombre en danés significa tierra verde, y, más recientemente, un calentamiento gradual de al menos 300 años hasta el día de hoy. Estos son un montón de cambios, y por supuesto, ninguno de ellos fue causado por humanos. De lo que se trata es, en este sentido, de demostrar en base a evidencia verdaderamente científica que las actividades humanas no son precisamente las causales de dichos cambios. Los verdaderos negacionistas son aquellos que no reconocen las denuncias efectuadas hacia el IPCC por parte de sus propios miembros, ni el hecho de que la evidencia histórica demuestra que ninguno de sus modelos ha sido acertado. En definitiva, como manifestó el premio Nobel Ivar Giaever, el calentamiento global realmente se ha convertido en una nueva religión, porque no se puede discutir, no es apropiado, al menos en el ámbito científico, donde se supone la ciencia debe vencer al dogma. Una nueva religión que se ampara falazmente en el estrado de la ciencia para dictar las medidas que deberían llevarse adelante, pero en todo caso, como dijo Greta, la gente me escucha cuando hablo, pero no quiero que me escuches, quiero que escuches a la ciencia. Sin embargo, la mejor prueba de que el cambio climático no es ciencia es que es incuestionable, como expresó el profesor Ramírez Mittelbrum, y en todo caso, la evidencia científica muestra, muy por el contrario, que el cambio climático de hecho no tiene una significativa correspondencia con las actividades humanas. Lo cierto respecto al consenso científico es que no hay ningún consenso y, en todo caso, aunque haya sido planteada en otras circunstancias, sigue teniendo rigor la frase que pronunció una vez el conferencista John Lennox: las tonterías siguen siendo tonterías, aunque sean dichas por científicos famosos. En consonancia con el anterior testimonio, el propio Patrick Moore, expresidente de Greenpeace, ha declarado que este consenso se basa en una cifra completamente ridícula y falsa, ya que la mayoría de los científicos que están divulgando constantemente esta teoría reciben dinero público. Finalmente, contamos con el testimonio del recientemente fallecido doctor en física y química por la Universidad de Cambridge, Vincent Gray, quien formó parte del propio panel de expertos revisores del IPCC y cuya atestación enuncia que, en efecto, los informes de dicha organización se modulan de manera que sus resultados sean favorables a los intereses políticos de quienes los financian, ya que responden a los gobiernos patrocinadores. Como él mismo expresó, los dos principales reclamos científicos del IPCC son la afirmación de que el mundo se está calentando y que los aumentos en las emisiones de dióxido de carbono son sus principales responsables. La evidencia de estas dos afirmaciones, como él mismo dice, es fatalmente defectuosa.
A lo largo de los años, dice, a medida que aprendí más sobre los datos y procedimientos del IPCC, encontré una creciente oposición por parte de ellos a proporcionar explicaciones, hasta que me vi obligado a la conclusión de que, para partes significativas del trabajo del IPCC, la recopilación de datos y los métodos científicos empleados no son sólidos. La resistencia a todos los esfuerzos para tratar de discutir o rectificar estos problemas me ha convencido de que los procedimientos científicos normales no solo son rechazados, sino que esta práctica es endémica y fue parte de la organización desde su principio. Por tanto, considera al IPCC como una organización fundamentalmente corrupta. El otro conjunto de datos emblemáticos promovidos por el IPCC son las cifras que muestran el aumento de la concentración atmosférica de dióxido de carbono. Para ello, dice, han manipulado los datos para persuadirnos, incluida la mayoría de los científicos, de que esta concentración es constante en toda la atmósfera. Para ello se abstienen de publicar cualquier resultado que no les guste y han suprimido nada menos que 90.000 mediciones de dióxido de carbono atmosférico realizadas en los últimos 150 años. Algunas de ellas fueron realizadas por premios Nobel y todas fueron publicadas en las mejores revistas científicas. ¿Por qué hicieron esto?, dice Gray, es muy sutil. Mejora tus matemáticas. Para calcular los efectos radioactivos de dióxido de carbono, tenés que usar una fórmula que incluya un logaritmo. Cuando se aplica dicha fórmula a un conjunto de cifras, las cifras bajas tienen un mayor peso en la radiación media final. La cifra obtenida a partir de la denominada cifra de fondo está, por lo tanto, sesgada hacia arriba. En este sentido, su principal crítica son los métodos utilizados para evaluar los modelos informáticos. La validación adecuada de los modelos debe incluir evidencia probada de que son capaces de realizar predicciones futuras dentro del rango requerido y con un nivel satisfactorio de precisión. Sin embargo, ninguno de los modelos del IPCC cuenta con este tipo de características. Por lo tanto, el IPCC indudablemente va a desaparecer y la razón es que el mundo se dará cuenta de que las predicciones que emanan del IPCC nunca suceden. Tarde o temprano todos nos daremos cuenta de que esta organización y la forma de pensar detrás de ella es falsa. Desafortunadamente es probable que su influencia cause mucho daño económico severo antes de que esto suceda. Han dicho María Estela Svampa y Enrique Viale en su bestseller El colapso ecológico ya llegó, que la evidencia científica es incontestable. Ya nadie puede poner en duda el origen antrópico del cambio climático ni sus consecuencias sobre la vida en este planeta. Desafortunadamente para ellos, como diría Descartes, para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. Y cabría preguntarse ahora si de lo que no se puede dudar es del origen del cambio climático o de los muchos intereses que se esconden detrás de esta gran mentira.